Revelación. Una ventana abierta al pasado, al presente y al futuro, a través de las Sagradas Escrituras. El programa para la gente sincera en busca de respuestas. Revelación. Hola querida familia del programa Revelación. Aquí nuevamente con ustedes Noé Álvarez para saludarlos, desearles las bendiciones de nuestro Dios y decirles a todos muy pero muy bienvenidos. Hoy quiero enviar un saludo especial a nuestro amigo Celso Cornejo en Perú. Gracias Celso por tus constantes saludos y vayan nuestros saludos para ti y para toda tu familia. Mis amigos, los que somos padres y vimos nacer a nuestros hijos, solíamos decir, muy pronto crecerá y tendremos que llevarlo a la escuelita. Un escritor anónimo describiendo el crecimiento nos dice lo siguiente: uno crece asimilando lo que deja en el pasado, construyendo lo que tiene por delante y proyectándose a lo que puede ser su porvenir. Crece cuando se supera, se valora y sabe dar frutos. Él termina diciendo, uno crece cuando se impone metas sin importarle los comentarios negativos, cuando da ejemplos sin importarle burlas y cuando cumple con sus deberes. Hermosos consejos, ¿verdad que sí? Y ahora con nosotros el Dr. Henry Barrios con su reflexión para hoy, seguido por el pastor Homero Salazar con el tema que les prometimos la semana pasada, es a saber, la semilla de mostaza. Por favor, no cambien el dial, que regresamos en unos instantes. Reflexionando con el Dr. Henry Barrios. El término biblioterapia, sí que significa usar los libros para ayudar a la gente, parece estrenarse en 1916 en un artículo publicado por la revista The Atlantic Monthly. En él se habla de un tal Dr. Bannister que receta libros a quien les pudiera necesitar. Esto era lo que decía sobre ellos. Un libro puede ser un estimulante, un tranquilizante, un irritante o un soporífero. La cuestión es que debe hacerte algo y tú tienes que saber qué es. Un libro puede ser de naturaleza de un jarabe calmante o puede ser un cataplasma de mostaza irritante. La biblioterapia se extendió tras la Primera Guerra Mundial cuando se recomendaban libros a los soldados con estrés postraumático. Hoy día, guías clínicas como las desarrolladas en el Reino Unido por el Instituto Nacional de Cuidado por Excelencia recomiendan la biblioterapia en casos de depresión o trastornos de ansiedad. Lo definen como un tipo de terapia cognitiva de baja intensidad que puede ayudar en casos leves, pero no es exactamente lo mismo a lo que se refería Bannister. Por el momento no existen buenos estudios que prueben el valor de este tipo de biblioterapia en la salud, pero cada vez hay más evidencias de lo que sí puede provocar la lectura en nuestro interior. ¿Qué pasa en el cerebro cuando se lee? Si al leer nos transportamos y entramos en lo que el libro nos cuenta, si nos imaginamos de alguna manera y vivimos la historia de sus personajes aún encerrados en nuestra habitación, algo debe suceder en nuestros cerebros que lo permita. La mejor manera de saber qué es lo que tiene lugar es mediante pruebas de neuroimagen, técnicas que discriminan las áreas cerebrales que se activan cuando leemos lo que leemos. Desde hace años se han sucedido los experimentos desde que lo aparentemente más simple a procesos más complejos. Y esto es algo de lo que han observado. En el año 2006, investigadores españoles
dieron a leer diversas palabras a una serie de voluntarios mientras les practicaban una resonancia cerebral. Algunas de esas palabras evocaban olores intensos. Eran palabras como ajo, canela o jazmín. Otras eran palabras neutras, sin ningún tipo de olor asociado. Lo que vieron fue que al leer todas ellas, activaban las áreas cerebrales responsables del lenguaje, pero las primeras, o sea, las que tenían con cuestión de olor, hacían trabajar también áreas olfativas, las responsables de oler en la realidad. Investigaciones similares parecían certificar algo que por otra parte parece concluirse de forma intuitiva. Al leer, de alguna forma, de alguna manera cerebral, reproducimos lo que las palabras evocan del mundo real. Por ejemplo, cuando leemos palabras como chupar, agarrar o pegar una patada, se activan respectivamente las áreas de la corteza premotora relacionada con la cara, los brazos y las piernas. De ahí la siguiente suposición. Si al leer reproducimos lo que sería la historia en realidad, y si son tantas las variantes a las que podemos acceder, ¿podría de alguna manera la lectura entrenarnos para la vida real? La empatía puede definirse como la capacidad para captar las emociones y ponerse en el lugar del otro. Es un concepto amplio que engloba lo que se conoce como la teoría de la mente, y es una de las bases que permiten la vida en la sociedad. Recientes estudios aseguran que la buena literatura mejora la capacidad de sentir empatía porque es un simulador de la realidad. De alguna manera la literatura, la buena literatura, funcionaría como un simulador de la realidad, un campo de pruebas sin riesgo donde pueden darse y practicarse condiciones particulares y extremas a lo que normalmente no accedemos con asiduidad. La literatura de no ficción aumenta la reserva cognitiva, un colchón neuronal que protege de síntomas asociados a las demencias. Si libros de ficción y no ficción pueden generar empatía y proteger contra la demencia, podemos certificar que la palabra de Dios provoca en el cerebro del que lee y profundiza una serie de elementos que traen ciertos beneficios mucho más relevantes todavía. Jesús dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. En otro lugar Jesús declaró que el que guarda sus palabras ama como Él ama. Es evidente que el que se nutre de la palabra de Dios ama, vive en función de Dios y recrea en su vida el poder y la fuerza del mensaje de la Biblia. El salmista dice: envió su palabra y los sanó, los libró de la ruina. Creo que la verdadera biblioterapia es la terapia de la Biblia, que da soporte al necesitado y sanidad completa al alma. Hola, ¿qué tal mis amigos? Les habla el pastor Homero Salazar. Es un privilegio una vez más estar con ustedes y quiero en esta oportunidad abrir la palabra de Dios en el capítulo 13 del Evangelio según San Mateo para compartir con ustedes una parábola preciosa que el Señor Jesús nos enseña. Fíjese lo que dice el verso 31, 32 y vamos a leer inclusive el verso 33. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza, que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Y el verso 33 usa otra parábola que es muy semejante a la del grano de mostaza, y es la de la levadura. Dice el verso 33, otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura, que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue
leudado. Miren, amigos, podemos aprender mucho de las parábolas. De paso, el capítulo 13 se da en el contexto en el que Jesús sale de la casa de Pedro. Imagínense ustedes, Capernaum está frente al mar de Galilea. Y allí la multitud está esperando a Jesús y Jesús va a salir para instruir a la multitud. Lo maravilloso de Cristo es que no solamente la multitud vive momentos increíbles con Jesús. Yo llamo esos momentos increíbles cuando Jesús toca un enfermo y lo sana, toca un féretro, alguien que ha muerto y lo resucita, sino que también el Señor Jesús, aparte de ese tipo de encuentros increíbles, tiene encuentros íntimos con sus seguidores. Hay personas que hablan de una manera personal con Jesús, así como Nicodemo, así como Jesús buscó a la samaritana, en fin, y en esos momentos personales, como el caso de Zaqueo, Jesús va edificando los corazones de esas personas, orientando y colocando a esas personas en una plataforma de amor, una plataforma de misericordia, de perdón, que realmente termina modificando el estilo de vida de las personas. En esta ocasión tenemos a Jesús instruyendo. Él se convierte en el maestro, el que enseña, el que va sembrando semillas. Y justamente es eso lo que el capítulo 13 nos muestra. Nos muestra cómo Jesús, la maravillosa palabra de Dios, ya simbolizada en la semilla, va sembrando semillas de verdades en el corazón de aquellos que lo oyen. Por eso me gusta pensar en la semilla como un pedacito de la sabiduría divina. Por eso las parábolas las explicamos así, como pedacitos de la sabiduría divina envueltas en la cáscara de una historia terrenal. Y aquí en este contexto, pues ya Jesús viene hablando acerca de la semilla y habla de la parábola del sembrador en el capítulo 13. Y entonces muestra cuál es el objetivo de las parábolas. Las usa para que aquellos que están conectados con Dios las puedan entender, pero aquellos que están desconectados de la vida espiritual les es difícil captar las enseñanzas que el Señor tiene. Y entonces llega el momento en que Él les explica esta maravillosa parábola de la semilla de mostaza. ¿Qué podemos aprender de una parábola como esta? Es evidente que estamos hablando de pequeños comienzos que hacen grandes cosas. Pequeños comienzos. Sin duda alguna, no debemos nosotros subestimar los pequeños comienzos. Es posible que los fariseos que estaban dando vuelta por allí están de alguna manera juzgando a Jesús por la gente que lo sigue. Gente humilde, gente sencilla, tal vez por la poca gente que en ese momento estaba. Los fariseos, los doctores de la ley, los estudiosos o los dirigentes religiosos de aquel tiempo, los estudiosos de la Torá, están allí juzgando al Señor diciendo, ¿pero qué? Este rebelde, ¿qué es lo que va a traer? ¿Qué es lo que va a enseñar? Miren, los que lo siguen. Sin embargo, cada semilla, cada palabra de Cristo sembrada en el corazón de aquellos seres humanos, no solamente sus discípulos, sino también de los oyentes, tarde o temprano traería un resultado, un fruto, un crecimiento. Y es por eso que el Señor, imagino yo que leyendo en cierto modo la mente y las intenciones de estos fariseos, el Señor les refirió esta parábola y les dice: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. El reino de los cielos. No está hablando Jesús del reino de gloria. Está hablando del reino que está formando aquí en el corazón de cada uno de sus oyentes. A ese reino se está refiriendo Jesús. Se está refiriendo a la manera como el reino de Dios y las verdades que Él enseña transforman el corazón de los seres humanos por dentro, y esto explota maravillosamente por fuera y hace crecer en ellos esas verdades. Saca la mentira de la mente y hace crecer en ellos esas verdades maravillosas, esos valores absolutos que solamente Dios puede colocar en nuestros corazones. Y así entonces es como
un pequeño grano de mostaza. Verdades maravillosas y profundas que son como un pequeño grano de mostaza que se siembra, que es la más pequeña de las semillas de aquel lugar, y se siembra y puede crecer y ser un árbol frondoso. Los árboles de la semilla de mostaza negra podían crecer hasta 4 metros de altura, y las aves podían hacer nidos en esos árboles. Pues asimismo les dice el Señor: mi reino, el reino de los cielos, el que estoy sembrando en mi campo, porque aunque Satanás se adjudica ser el príncipe de este mundo, este campo le pertenece a Jesús, y Él ha venido a rescatar, a buscar y a salvar a las personas que están en su campo. ¿Cómo? Sembrándoles semillas de sabiduría, semillas de esperanza, semillas de amor profundo, semillas de un estilo de vida diferente, semillas de paz en el corazón. Y entonces dice, es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó esa verdad y sembró en su campo. Y aquí me encanta cuando dice, y sembró en su campo. Me encanta esa claridad de Cristo al mostrarnos que somos su campo, somos sus criaturas. Él nos creó, y que el ladrón no va a quedarse con su campo. Qué maravilloso, qué lindo que es esto. Y entonces dice, esta semilla de mostaza, a la verdad, es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido, es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y hacen sus nidos en ellas. Hermanos queridos, amigos queridos, es posible que la palabra de Dios haya llegado a tu corazón. Es posible que de alguna manera alguien te esté predicando, te esté mostrando el camino maravilloso, la verdad maravillosa que es Cristo Jesús, que tú no puedes descartar, porque no hay otro lugar donde podamos encontrar vida. No hay otra forma en la que podamos ser llenados por dentro. Miren, en nuestro corazón existe un vacío, es el vacío de la adoración que solamente puede llenar Dios. Cuando nosotros llenamos ese vacío con Dios, cuando permitimos que Cristo sea el que siembre la semilla de amor, de esperanza a través de su santa y divina palabra, nosotros vamos a empezar a crecer por dentro, así como la levadura que va transformando la masa, vamos creciendo por dentro. ¿Creciendo en qué, pastor? Creciendo en sabiduría, pero sobre todo en gracia para con Dios y los hombres. Así que de alguna manera estas dos parábolas se entrelazan. La parábola de la levadura, que hace que crezca por dentro ese reino de los cielos, ese conocimiento de la palabra, esos valores absolutos que Dios nos enseña, y por otro lado también la parábola de la semilla de mostaza, que hace que crezca como árbol frondoso hacia afuera, hacia el mundo, para que el mundo conozca que hay un Dios en los cielos, que sana, que salva. Por eso, de alguna manera estas dos parábolas están entrelazadas. Es el reino de Dios creciendo dentro de nosotros. Es el reino de Dios creciendo hacia afuera, bendiciendo a nuestra comunidad, bendiciendo a nuestros semejantes, bendiciendo a nuestro prójimo que tanto lo necesita. Amigos, es importante que entendamos esto. Es importante que las lecciones que Cristo nos ha enseñado las volvamos a repasar. ¿Por qué? Porque estos valores absolutos que transforman nuestra vida personal también nos convierten a nosotros en semillas que, colocadas en el mundo, como levadura, como semillas colocadas en el mundo, podremos ayudar a nuestros semejantes también a crecer. Y así es como se va formando el reino de los cielos. Sí, es verdad que los fariseos en aquel momento vieron a Jesús, de alguna manera lo vieron con poca gente, lo vieron con gente humilde, y estos letrados decían, ¿cómo va a crecer esto? Esto se va a deshacer. No es así. Muchos de ellos ya murieron. Y la semilla de esperanza, la semilla del evangelio, ha sido sembrada porque cayó, como decía la parábola del sembrador en los primeros versos de este capítulo, cayó en buena tierra y dio fruto a 100 por 1. Así que de alguna manera yo aprendo de estas parábolas que el reino de Dios se impregna en nuestro corazón. Esas semillas pequeñitas de verdades
absolutas se impregnan y van transformando nuestra vida de adentro hacia afuera, y vamos creciendo, y el reino ha crecido el reino. Fíjense ustedes, millones y millones y millones de personas siguen a Cristo Jesús, van caminando por el camino de esta verdad maravillosa que no tiene otro nombre que Cristo. Y también, ¿por qué no?, esta semilla de amor, de esperanza, de fe, sembrada en nuestros corazones, en cada uno de los hijos de Dios que nos hemos convertido en sal, en luz, en levadura para otros, se va manifestando en nuestro amor, en nuestro servicio a nuestros semejantes. Cuando germine esa semilla en nuestro corazón, todo granito de fe sembrado, todo granito de amor sembrado, todo granito de optimismo sembrado, todo granito de solidaridad sembrado, producirá fruto a 100%. Nosotros estamos viviendo en este momento situaciones muy difíciles y drásticas por el tremendo huracán que ha venido y ha golpeado el norte de la Florida y ha subido y ha hecho desgracias allí en Panama City y en diferentes lugares que necesitan de nuestra ayuda. Pues entonces, así es como el reino de los cielos se manifiesta su poder, cuando esos granitos de amor, de solidaridad se unen. ¿Para qué? Para llevar bien a aquellos que en este momento están sufriendo. No hay duda, mis hermanos, de que el Señor quiere que nos parezcamos más a Él. El Señor quiere que nuestras acciones, nuestra forma de vivir, puedan reflejar esa semilla maravillosa del reino de Dios que se ha sembrado en nuestro corazón para el bien de aquellas personas a quienes debemos nosotros comunicar en el servicio, en el amor, en la solidaridad, el amor maravilloso de Cristo Jesús. Y eso se manifiesta acompañando al que está solitario, llevándole afecto, cariño, amor, dándole la mano a aquel trabajador que lo necesita, protegiendo a aquel que tiene temor y miedo, tratando de ayudar a las personas que están a nuestro alrededor, brillando en el sitio donde estamos. Y por supuesto, mis hermanos y amigos, cuando nosotros formamos parte del reino de Dios, sin duda, el árbol ha crecido y se ha hecho tan frondoso que las aves de los cielos hacen sus nidos en ese árbol. En aquel tiempo, posiblemente los mismos fariseos ni siquiera entendían que esas aves de los cielos, que esos diferentes estos símbolos que el Señor está mostrando, implicarían que también los gentiles vendrían a conocer este maravilloso evangelio del reino que sana, que salva, que se multiplica a 100%, cuando cada uno de nosotros hemos aprendido a ser semilla, levadura para bendecir a otros. Yo agradezco muchísimo el hecho de que Dios haya pensado en nosotros, a través del amor de Cristo se haya hecho presente, haya caminado entre nosotros y haya sembrado esas semillas maravillosas que las podemos resumir en una sola palabra: el Evangelio, el maravilloso Evangelio, las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús, por haber sembrado ese Evangelio como semilla en nuestros corazones. Ahora, lo único que nos toca es crecer, crecer, crecer. El crecimiento es un principio en el reino de Dios, en amor, en fe, en esperanza, en servicio, en solidaridad en esta tierra. Y que podamos ser muchos los que caminemos con Jesús. El reino de los cielos aún sigue creciendo. Que Dios te bendiga. Mi reino es como un grano de mostaza que los hombres en la tierra sembrarán, y que cuando crezca será grande y fuerte, las aves en él anidarán.
es también como la levadura que toma en sus manos la mujer, y que si la mezcla con harina blanca, fermenta y la masa se crece. Tienes mi reino en tus manos, trabaja para que pueda ser. Toma la semilla y el fermento vivo y haz que otros en mí puedan crecer. Toma la semilla y el fermento vivo y haz que otros en mí puedan crecer. Para la próxima semana, queridos amigos, tendremos nuevamente el privilegio de tener al pastor Rolando de los Ríos. Nos hablará acerca del verdadero fundamento, del único fundamento que da solidez a nuestras vidas. El título de su tema será Los dos cimientos. Aquí los esperamos a todos, no falte. Que Dios le bendiga ahora y siempre. Le invitamos a compartir con nosotros nuestro próximo programa, la próxima semana, a la misma hora de hoy y por esta misma emisora. Este programa ha llegado a usted por sus amigos adventistas del séptimo día de esta comunidad.